Capítulo 1. Perdidos en el océano de datos. Big Data, aprendizaje automático, ciencia de datos, estadística y otras yerbas. ¿Te suena Hadoop, riesgo de valles, curva ROC, reproducing kernel, Hilbert Space, etcétera, etcétera? Y no entendieron nada, ¿verdad? Este capítulo es nuestra primera visita a la políglota metrópolis de los datos. Fracasaremos en nuestro primer intento de definir qué es Big Data, pero saldremos airosos diciendo que hasta ahora todos los intentos han sido fallidos. Visitaremos los bodegones nobles de la estadística y nos deleitaremos en los nuevos restobar del aprendizaje automático. Nos detendremos a apreciar el monumental edificio de datos que constituye Big Data y seremos testigos de algunas disputas entre viejos cocineros de la estadística y los nuevos chefs de la ciencia de datos. Y al finalizar el recorrido, tal vez ya no resulten tan raros algunos términos esotéricos del comienzo. Ahora hablemos del Elvis Presley de la ciencia de datos. Vida, muerte, resurrección y nueva muerte de Google Fruit Friends. En 2009, las autoridades habían decidido cerrar todas las escuelas por temor a la propagación de la pandemia de gripe A. Epidemias como la gripe A son un serio desafío para la salud pública y es crucial monitorear con precisión y rapidez su evolución, tanto en el espacio, por donde se reproduce, como en el tiempo, a qué velocidad. Se trata de una tarea compleja, aún para naciones desarrolladas como los Estados Unidos. En 2009, la forma de llevar a cabo el monitoreo en ese país era a través de un sistema de reportes estadísticos coordinados por el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC. Las unidades hospitalarias, clínicas, hospitales, salas, etc., recababan información de las consultas por síntomas de gripe A, sus tratamientos y algunas características demográficas de los pacientes, género, edad, etc. Estos reportes eran agregados a nivel de ciudad, condado, estado y región y finalmente condensados en un informe a nivel nacional. Todo este proceso tomaba unos 10 días, demasiado tiempo para una epidemia peligrosa como la gripe A. En la antesala de la pandemia, la empresa Google propuso un ingenioso mecanismo, Google Fruit Trends, que prometía bajar el rezago informativo de 10 días a tan solo uno, un gol de media cancha de Big Data. Hoy estas localizaciones de datos no nos resultan tan extrañas. Por ejemplo, existe una simpática opción en Google Maps que se llama Tus Rutas, que tiene un pasmoso detalle y te muestra todos los lugares en los que estuviste durante el día. Tu ruta al trabajo, la bicicleteada junto al río, las 3 cuadras que te desviaste para comprar leche en el supermercado, etcétera, etcétera. Además de nuestra localización geográfica, Google ve y atesora las canciones, libros, colegas, restaurantes, zapateros, vendedores de heladeras, direcciones, teléfonos del delivery y absolutamente todo lo que hemos buscado. Y también te muestra cuando una mamá atemorizada escribió "Mi hijo tiene gripe A" en el buscador y cuando otra persona puso "Tengo fiebre, tos y estoy fatigado". O también cuando otro tipió "remedios influenza". Ahora veamos cómo Google intervino en el análisis de datos en el marco de la pandemia. Veámoslo en detalle. Los expertos de Google cruzaron los 2.340 datos de porcentaje de visitas a hospitales con la proporción de búsquedas relacionadas con la gripe A en cada periodo y región. Fácil no fue. Hay que empezar por definir qué significa búsquedas relacionadas con la gripe A, lo que requiere un delicado trabajo de curación, es decir, decidir qué términos y frases se relacionaban estrictamente con esta enfermedad y cuáles no. Luego de concluir esta delicada tarea, Google dispone de 2.340 pares de datos. La intensidad de visitas a hospitales por gripe A provenientes de la información oficial y las búsquedas en Google de términos relacionados con la enfermedad
proporcionadas por la misma empresa. Esto para cada región, año y semana. Con estos datos, los científicos de Google construyeron un modelo para predecir la intensidad de gripe A sobre la base de intensidad de búsquedas. Típicamente, para aprender a manejar alguna técnica en una clase de estadística, los alumnos estiman algún modelo simple usando datos reales. Cuando hablamos de modelo, no es entendido como un ideal, sino como una representación matemática o computacional de la realidad. Los científicos de Google estimaron 450 millones de modelos alternativos para elegir el que mejor predice la gripe A sobre la base de intensidad de búsquedas. Un punto importante es que todo este proceso de estimación, que más adelante definiremos como de aprendizaje, se basó solo en 2.340 pares de datos de intensidad de consultas y búsquedas semanales a nivel de región, es decir, sobre la base de la desagregación más fina posible a nivel hospital en una región para una semana en particular. Pero una vez construido el modelo, podría usarse para predecir la intensidad de la epidemia a partir de cualquier información disponible sobre la intensidad de búsqueda. Y en esta parte de la historia, Google saca a relucir su monstruosa base de datos. A diferencia de la agencia de control estadounidense, que solo ve datos semanales y por región, Google puede observar la intensidad de búsquedas en cualquier parte en tiempo real y con un nivel de precisión tan fino como sea necesario. Es decir, Google puede medir, por ejemplo, la intensidad de búsqueda sobre gripe A en Monticello y a partir del modelo estimado previamente, predecir la intensidad de la enfermedad en ese lugar. Pero también puede hacerlo de forma diaria, semanal o mensual, tanto para Monticello como para la ciudad de Nueva York, o cualquiera de las 9 regiones en las que el CDC divide a los Estados Unidos. En definitiva, a Google le toma solo un día hacer lo que el sistema público de una de las naciones más ricas del planeta le toma 10, y con una capacidad predictiva mucho más microscópica. Es David dándole una paliza contundente a Goliat. Si Big Data fuera rock and roll, Google Flu Trends sería Elvis, el abanderado insignia de la revolución de datos y algoritmos, entendidos como procedimientos y reglas sistemáticas para hallar la solución a un problema. Pero como sabemos, después del éxito masivo, sobreviene el derrotero. Algo similar sufrió Google Flu Trends, cuyos éxitos predictivos se transformaron rápidamente en preocupantes desaciertos. En particular, por varios periodos el algoritmo predice intensidad de gripe A muy por arriba de la realidad. Varios analistas dicen que este error se debe a que Google alteró sus motores de búsqueda para retener a los que entran al buscador con consultas relacionadas con la gripe A, como si escribiesen, por ejemplo, síntomas de gripe A, y Google les sugiere buscar términos como jarabe, tos, reteniéndolos en el buscador, ofreciéndoles publicidad. Es decir, los cambios en los procesos de búsqueda de Google indujeron espuriamente a más búsquedas sobre la gripe A, lo que implicó que se sobredimensionara su intensidad y por lo tanto la epidemia. Sin embargo, como Elvis a finales de los años 70 y su exitosísimo comeback ya en épocas de los Beatles, Google Flu Trends fue resucitado por la comunidad científica que logró reparar algunos de sus errores y restablecer parte de su credibilidad. No obstante, en agosto de 2015, Google dio de baja el acceso público al servicio, si bien sigue recolectando información que es enviada para su análisis a la Universidad de Columbia y otras instituciones científicas. En su momento, Google Flu Trends fue el chico de la tapa de Big Data. Los algoritmos contra la burocracia, los datos versus la teoría. Y todavía no sabemos si hemos visto su final definitivo. Dice el autor: hace unos 30 años que me dedico profesionalmente a la estadística y cada 5
5 años emerge una tecnología destinada a barrer con todo lo existente para luego desvanecerse con la misma intensidad. Entonces hago mías las palabras de Charly García que dicen: mientras miro las nuevas olas, yo soy parte del mar. El sentido de la vida, ¿sabes cuál es? Disfrutar del paso del tiempo. Tanto a lo que se refiere a la actitud suspicaz de quien vio ir y venir las modas, como la del propio García, que no dudó en reemplazar su larga melena hippie por uno de esos raros peinados nuevos y abrazar la nueva tecnología musical de los 80 para mantener intacta su creatividad de los 70. En tecnología y en ciencia, quien se cierra en las innovaciones porque cree que van a pasar de moda, recuerda al adolescente que no se baña porque total me voy a volver a ensuciar, y a la larga termina viviendo en escasas condiciones de higiene. El derrotero de Google Fruit Trends es una linda alegoría de lo que sucede actualmente. Los talibanes de los datos creen que Big Data reemplazará todo tipo de conocimiento y solo ven su parte exitosa. Los escépticos, por el contrario, creen que es una moda pasajera y únicamente relatan su costado negativo. A nosotros nos toca contar toda la historia de éxitos y fracasos, de aciertos y aprendizajes, de revoluciones y fiascos, de muertes y resurrecciones, e inferir lo que todavía no hemos visto. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Big Data? La revolución de Big Data vino acompañada de términos como Seahorse, un entorno no visual, Hadoop, un sistema de código abierto, o Hummingbird, una biblioteca virtual de programación. Y uno de los enormes problemas de cualquier tecnología de moda es que viene acompañada de jerga, un catálogo de extraños términos, muchos en inglés e intraducibles, que sirve tanto a los efectos de designar objetos nuevos e imposibles de nombrar con los viejos términos, como la de crear una innecesaria barrera a la entrada, al solo efecto de impresionar a los novatos en las reuniones de amigos, como si realmente fuese necesaria una nueva palabra para referirse al agua tibia. La propia expresión Big Data es jerga. Cualquiera que haya permanecido durante 15 minutos en una clase de inglés se da cuenta de que Big significa grande y que Data son datos. No intentaremos ninguna traducción del término porque no hay ninguna comúnmente aceptada y porque tampoco está claro que Big Data tenga un significado preciso. Este libro debería comenzar aclarando entonces qué es Big Data. Lo más obvio es decir que Big Data son datos masivos, pero en realidad se refiere al volumen y tipo de datos provenientes de la interacción con dispositivos interconectados como teléfonos celulares, tarjetas de créditos, cajeros automáticos, relojes inteligentes, computadoras, personas, dispositivos de GPS, recalculando, y cualquier objeto capaz de producir información y enviarla electrónicamente a otra parte. Piensen en lo que hicieron en las últimas 2 horas. Si caminaron con su celular, muy posiblemente hayan generado datos de su ubicación geográfica, y ni hablar si activaron el GPS para viajar en auto. Lo mismo si salieron a correr con su reloj inteligente que les cuenta el ritmo cardíaco y los pasos, o si usaron la tarjeta de crédito o viajaron en subte, o si se entretuvieron en una serie en Netflix, o si pusieron me gusta a una foto en Facebook o Instagram, o simplemente si enviaron o recibieron un mail, o si compraron un par de zapatos en Amazon. Todo generó datos. Más adelante hablaremos acerca de que la cantidad de datos que se produce a través de estos medios desafía cualquier concepto de inmensidad que hayamos considerado nunca. Pero el volumen Big es solo una parte de la historia. A diferencia de una encuesta sistemática como una encuesta política o esas que todavía funcionan por teléfono de línea, los datos de Big Data son anárquicos y espontáneos. Toda vez que abrieron su celular para que una app de GPS los guíe hacia algún lugar, han generado datos, no con el propósito de contribuir a ninguna encuesta ni estudio científico, sino
con el de evitar el tráfico o perderse. Es decir, los datos no fueron generados por el propósito de crearlos, como en las respuestas a una encuesta tradicional, sino como resultado de otra acción: ir a una reunión, pagar una tarjeta de crédito, entrar a un sitio web, etcétera, etcétera. Entonces, los datos de Big Data no son más de los mismos viejos datos de encuestas, registros administrativos, etcétera, sino un animal completamente distinto. En 2001, Doug Laney, analista de la consultora Gartner, escribió un influyente artículo en el que resumió esta discusión diciendo que la revolución de Big Data tenía que ver con las ahora archifamosas 3B de Big Data: volumen, velocidad y variedad. La primera de las B hace referencia a Big, mucho. La segunda se refiere a que los datos de Big Data se generan a una velocidad que los hace disponibles a una tasa prácticamente virtual en tiempo real. Y la tercera, variedad, remite a la naturaleza espontánea, anárquica y amorfa del objeto que ahora llamamos dato. Un tweet, una posición geográfica de un GPS o una foto. Todo constituye un dato, muy lejos de los datos tradicionales, esos que uno imagina prolijamente ordenados en una planilla de cálculo. El truco comunicacional de las 3B es efectivo para decir que Big Data es bastante más que muchos datos. Pronto fue necesario agregar una cuarta B, veracidad, término que se refiere a que la naturaleza ruidosa y espontánea de los datos de Big Data contrasta con los datos burocráticos o de encuestas tradicionales, usualmente sometidos a puntillosos ejercicios de validación. Pero en algún momento lo de la B se desmadró y añadir una más a la lista original se transformó en algo no muy distinto de la casa de Pokémon, otra tontera social. De hecho, Tom Schaffer habla de las 42 B de Big Data, una ridiculez. Una definición que abarque 42 conceptos es cualquier cosa menos una definición. Este libro no adopta ninguna definición precisa de Big Data, porque es seguro que entre las 3B iniciales y las 42 del chiste de Schaffer hay dimensiones relevantes por abarcar y no querríamos pecar ni por omisión ni por inclusión innecesaria. Nos conformaremos con decir que Big Data se refiere a la copiosa cantidad de datos producidos espontáneamente por la interacción con dispositivos interconectados. Otro asunto. Los amplificadores de Big Data van hasta 11. ¿De cuántos datos hablamos cuando hablamos de Big Data? Allá por los años 70, los viejos jockeys, ahora DJ, clasificaban los temas musicales en lentos y en movidos. Sí, lentos y movidos. Y una irritante práctica de novato era, ante un tema, preguntar: ¿es lento o movido? Y algo igualmente molesto ocurre con quien pregunta si por arriba de cierto número de datos estamos hablando de Big Data. A pesar de ser, por lejos, el más popular de los instrumentos musicales, la guitarra es muy ineficiente, demasiado grande para el bajo volumen que produce. El instrumento favorito de los fogones y las serenatas puede ser fácilmente tapado por un violín o una trompeta de mucho menor tamaño. La guitarra eléctrica nace como solución a ese problema, pero en la década del 70 los músicos notaron que la conjunción de una guitarra y un amplificador produce más que más volumen. Eric Clapton y Jimi Hendrix transformaron en ventaja lo que la tradición guitarrística veía como una contra de la amplificación. Y así es como, para el espanto de los ingenieros del sonido de la época, aberraciones sonoras como el feedback y la distorsión se volvieron parte del lenguaje del rock. Y así también nació la carrera por el volumen, desde los pequeños parlantes de los bluseros a las paredes de amplificadores de The Who o Kiss. Esta carrera alocada por el volumen es parodiada en This is Spinal Tap,
la desopilante película que se mofa de los excesos del rock. En una memorable escena, un guitarrista muestra orgulloso su amplificador a un periodista y le dice: nuestros amplificadores suenan más fuerte porque el volumen va hasta 11. El atónito reportero preguntó: ¿Y por qué suenan más fuerte? A lo que el guitarrista le respondió: los amplificadores de cualquier estúpido van hasta 10, y una vez que están en 10, ¿a dónde podés ir? A 11, uno más fuerte. ¿Y cuál guitarrista ahora? ¿A dónde podemos ir? Fue la pregunta que nos hicimos allá en los 80, cuando arribaron los disquetes de 3,1 y sus entonces asombrosos 720 kilobytes de capacidad de almacenamiento de información, máxime cuando ya habíamos explorado la K para referirnos a miles de bytes. Y así es que no tardó en aparecer mega, millón, y después giga, y tera, peta, hexa, zeta, iota, y ahora se habla de helabyte. Un helabyte es una unidad de medida de almacenamiento de datos propuesta equivalente a 10 a la 27 bytes, 1 seguido de 27 ceros. Surge ante la necesidad de cuantificar volúmenes masivos de información, Big Data, y su magnitud es una cantidad inmensa. Hela más 1, gritaría Tufnell y cualquier niñito de la primaria conscientes del segundo axioma de Peano, ese que dice que todo número natural tiene un sucesor y que no hay tal cosa como un número entero más grande que todos los otros. Y así como a los pequeños les gusta que les cuenten cientos de veces la misma historia, a nosotros nos agrada que nos repitan hasta el hartazgo la saga del arrollador avance del volumen de información, lo que justifica esos extraños términos como peta, zeta, iota. Y como todo autor se debe a su público, vayan aquí algunos ejemplos. En los últimos 2 años, en todo el mundo hemos creado más datos que en toda la historia de la humanidad. Cada segundo se crean 1,7 megabytes de información nueva. Los usuarios de Facebook envían 31,25 millones de mensajes y miran 2,77 millones de videos por minuto. En 2015 se sacaron 100.000 millones de fotos. Ejemplos que aún condenados a una prematura obsolencia hemos escuchado cientos de veces y nos producen una aparatosa sensación de falso asombro, como la tía sorprendida por lo grande que está el nene cada vez que nos visita. Un hito de la estadística fue el descubrimiento de la T de Student en 1908. La historia es archiconocida para quienes hayan tomado un curso de estadística. Para los que no, el tal Student era en realidad William Seeley Gosset, que descubrió una importantísima fórmula mientras trabajaba en la empresa Guinness. Sí, la de la cerveza, que prohibía a sus empleados publicar resultados con sus nombres, de ahí el uso del seudónimo. Sin entrar en detalles, la T de Student es una mejora con respecto a la famosa campana de Gauss para tamaños de muestras pequeñas. De hecho, la tabla de valores de la T de Student se corta abruptamente en 30 datos, porque de ahí en más no hay mucha ganancia en usar la fórmula de Gosset en vez de la de Gauss. Sobre la base de esta apreciación, muchos estudiantes de estadística responden erróneamente 30 cuando les preguntan cuán grande es una muestra grande. Se trata tal vez de uno de los disparates más grandes de la práctica estadística. 30 observaciones era una cifra normal para los estudios de estadística desde la época de Gosset, cifra que resultó irrisoria junto a números como el 1 seguido de 27 ceros de Hela, y comparado con el volumen de datos que hoy un estudiante de la escuela secundaria puede bajar con un clic para hacer un trabajo práctico. ¿Es cierto que desde Gosset a la actualidad el conocimiento relevante creció a una proporción similar a la del volumen de datos? No, pero estamos mejor. Entonces, la pregunta clave es
cuánto mejor estamos. Cuando hace poco alguien preguntó en las redes sociales cuán grande debía ser una base de datos para considerarla de Big Data, un reconocido programador respondió: si no entra en Excel, es Big Data. Afirmación que muchos tomaron literalmente y el resto como una chanza al estilo de Louis Armstrong cuando le preguntaron qué era el jazz, que muchos tomaron literalmente. La PETA o lo que sea, las ventajas de Big Data no necesariamente vienen de Big. No seremos los primeros en decir que en muchas circunstancias el tamaño no importa. La revolución de Big Data empieza por el tamaño, pero muy rápido va por otros caminos mucho más interesantes, porque los datos de Big Data no son más de lo mismo. El derrotero de los Spinal Tap y su obsesión por el volumen y los excesos fue triste. El final de la película los muestra decadentes y ridículos, intentando acomodar en vano sus masivos amplificadores y su aparatosa escenografía en los pequeños teatros donde terminaron tocando, porque la calidad de su música había crecido muchísimo menos que su volumen. Por el contrario, la guitarra no ha caído un ápice en su popularidad todavía infaltable en cualquier reunión de amigos. ¿Será la conjunción del copioso volumen de datos, los métodos de análisis y procesamiento y las ideas lo que garantizará que Big Data siga el derrotero del noble instrumento de Paco de Lucía y Andrés Segovia? Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Ahora veamos La máquina de aprender. Así como hacen falta dos para bailar el tango, la contracara de la explosión de Big Data son los métodos utilizados para su análisis. Machine Learning es el nombre que reciben las técnicas computacionales, matemáticas y estadísticas asociadas al fenómeno de Big Data. Y si es difícil traducir Big Data, Machine Learning es todavía más delicado, pero afortunadamente la práctica parece haber convergido en un aprendizaje automático. Todo parece sugerir que hay máquinas que aprenden automáticamente y que la cuestión de los muchos datos cumple un rol importante. Aclarar esta cuestión es uno de los temas centrales de este libro, a tal punto que el capítulo 5 estará dedicado por completo a esta cuestión. Los métodos de aprendizaje automático caen en la frontera entre la computación y la estadística. Ambas reclaman su paternidad, aunque en estadística se habla de aprendizaje estadístico. Si bien existen diferencias entre automático y estadístico, la línea divisoria es difusa y en este libro los tomaremos como sinónimos, enfatizando las diferencias cuando sea relevante. A fin de entender qué es esto de Machine Learning, pensemos en un ejemplo simple. La señora Manfredi entra a un banco a solicitar un crédito y la institución debe decidir si se lo concede. El banco dispone de información pasada de los créditos que ella otorgó y si estos fueron pagados o no. Así, en su base de datos, se encuentra el caso del señor Aberastain, quien en el momento de solicitar el crédito tenía 32 años, con un trabajo estable como abogado, una casa y un auto, y que pagó el crédito asignado en tiempo y forma. Y también el del señor Batuone, de 43 años, soltero, sin hijos y de profesión jugador internacional de póker que nunca pagó su crédito. Llamaremos sí al hecho del pago del crédito, donde I es igual a 1 si fuera pagado e igual a 0 si no se pagó. Entonces, para Aberastain, I vale 1 y 0 para Batuone que no pagó. Usemos X para referirnos a toda la información disponible para cada persona a la cual se le otorgó un crédito en el pasado, que en nuestro ejemplo incluye la edad, trabajo, los bienes que dispone como garantía, etc. Como es de esperar, que una persona pague un crédito depende de factores observables por el banco, reunidos en X, y también de cuestiones azarosas
e inobservables que llamaremos U. Si tal vez una cruel enfermedad llevó a Batuone a abandonar el país y dejar el crédito impago, o quizás una oportuna herencia le permitió a Berastain enfrentar su deuda, todos esos factores que el banco no ve conforman U. Con esa información, el banco construye un modelo matemático que de forma diagramática funciona de la siguiente manera: F, X, U, Y. La forma de leer este objeto, que todavía no es ninguna fórmula, es la siguiente. Para una persona cualquiera con la información previa X y cuyo azar o cuestiones inobservables fueron U, el modelo F predice que ocurrirá Y, que si vale 1 significa que se predice que la persona pagará el crédito y que no lo hará si vale 0. El principal objetivo de Machine Learning es explorar los datos pasados para construir el modelo F que predice de la mejor manera Y. Construir el modelo significa dar con una suerte de fórmula matemática que funcione para las predicciones. Una vez que el modelo esté construido, podríamos alimentarlo con la información de la señora Manfredi y ver si el modelo predice que hay que darle el crédito, Y es igual a 1 o no, Y es igual a 0. En la vieja visión de la estadística, la idea es estimar el modelo F propuesto por una teoría o tal vez por la experiencia previa. El modelo venía de afuera del problema y los datos se usaban solo para estimarlo. La revolución de Machine Learning cambia por completo esta estrategia. La profusión de datos permite construir, estimar y reevaluar el modelo a medida que se lo usa. En términos de nuestro ejemplo, los datos iniciales de créditos y características de clientes se utilizan para construir una enorme variedad de modelos prototípicos, uno de los cuales se elige para predecir la capacidad de repago de clientes nuevos como la señora Manfredi. Tal como contamos, hizo Google con Google Flu Trends para predecir la intensidad de la gripe A. Con posterioridad, estos datos se usan para evaluar la performance del modelo y reconstruirlo adaptativamente. Lo de automático tiene que ver con que una parte y a veces toda la tarea de reconstrucción del modelo puede relegarse a un procedimiento computacional que sobre la base de algún criterio puede ajustar de forma automática el modelo a la luz de los nuevos datos e iterativamente hasta dar con un modelo con la mejor performance. Pero, ¿dónde aparece Big Data en esta historia? La construcción automática de modelos complejos es altamente demandante en términos de datos. Cuanto más flexible sea el modelo y cuanto menos se conozca de él, más datos se necesitan para construirlo de forma confiable. Y es aquí donde la revolución de datos juega un rol crucial. Big Data le permite a la estadística liberarse de su mero rol de estimar los modelos que otra disciplina le propone y pasa a asumir la tarea de construirlos, evaluarlos y rediseñarlos a través de la conjunción de algoritmos y datos masivos. Y llegó el bloque titulado Ireneo Funes va a Harvard. Volviendo a las analogías rockeras, ¿fue realmente Elvis el padre del rock? Algunos expertos señalan a Bill Haley, otros a Turner y su Rocket 88, o más atrás en el tiempo, a los viejos bluesmen. Y sin un criterio obvio, la búsqueda de las raíces del rock puede llevarnos a los hombres de Cromañón, al menos a juzgar por su naturaleza rústica, afín a la cultura de un estilo musical que se refiere a un pedazo de piedra en su mismísima denominación. Y de forma análoga, el análisis de datos es tan viejo como la humanidad. Es solo cuestión de imaginar a un antiguo nómade intentando predecir la lluvia mientras observa los movimientos de las nubes. Pero en los últimos 2 siglos, la estadística se estableció como una disciplina concreta más allá de la matemática, nutriéndose de los progresos en el cálculo de probabilidad,
en las épocas de Gauss o Laplace, o más recientemente del arrollador avance de la computación. Como dijimos, de ser una región, la estadística remite a una metrópolis políglota como Londres o Nueva York, y también a esas tierras de nadie y de todos como Ciudad del Este o Kabul, atestadas de lugareños, periodistas, militares, turistas, científicos, mercenarios, diplomáticos, trabajadores rurales y sospechosos banqueros trajeados. Dice el autor: yo mismo me sentí un forastero cuando llegué a la estadística desde la ciencia social y durante años cargué con esa culpa de haber entrado por la ventana, hasta que varios años después me di cuenta de que se trata de una disciplina casi sin puertas en la que muchos nos habíamos colado por ventanas, chimeneas o rendijas. Llamativamente, existen muy pocas carreras de grado en estadística, lo que contrasta con la relevancia de una disciplina presente en todas las ramas de la ciencia y la vida cotidiana. El corpus de la estadística mundial se compone de estadísticos propiamente dichos y también de quienes vienen de la matemática, la computación, la ingeniería y de todas las disciplinas que usan datos de manera activa, desde las naturales como la biología o la agronomía, hasta las humanísticas como la lingüística, pasando por las sociales como la economía o la sociología. A modo de ejemplo de esta auténtica Babilonia disciplinar que es la estadística, hace poco dicté una conferencia para estadísticos profesionales y cuando pregunté ¿cuántos de ustedes tienen un título de grado en estadística?, muy pocos levantaron la mano. Como en una mala película de acción de sábado a la tarde, hace unos 15 años, la aparente calma de la estadística se vio alterada por la irrupción de una extraña tribu atraída por el aluvión de datos de Big Data. Gentes de pantalones chupines de colores fuertes y modismos extraños comenzó a sacudir el ecosistema de los estudios de datos. Y así es como en vez de estadística se empezó a hablar de análisis, ciencia o minería de datos. La historia de la ciencia es una historia de revoluciones. Los propios estadistas plantaron su bandera en terrenos otrora de fuleros, adivinos y burócratas apiladores de datos. Fue una disputa por un juego de dados lo que convocó a mentes brillantes como Pascal o Fermat a sentar las bases de la probabilidad. Y como tal, el espíritu revolucionario, fundamental para la ciencia, choca con su innata necesidad de autodefensa. Así es como, ante la explosión de Big Data, la estadística clásica se siente como la protagonista de Casa Tomada en el brillante y alegórico cuento de Julio Cortázar, que relata las peripecias de dos hermanos que habitan una enorme casa y que ante la supuesta presencia de extraños, día a día se recluyen en espacios cada vez más pequeños de la casona. El profesor Stephen Stigler de la Universidad de Chicago ha dedicado toda su vida profesional al estudio de la historia de la estadística. En 2016 escribió un interesantísimo libro titulado Los 7 pilares de la sabiduría estadística, en el que pasa revista a importantes hitos históricos de esta disciplina. Con respecto al fenómeno que nos ocupa, dijo: Funes es Big Data sin estadística, frase que tuvo un inmediato impacto en la profesión y causó una gran polémica. El Funes en cuestión es Ireneo Funes, un extraño personaje del universo de Jorge Luis Borges, el insigne escritor argentino. Se trata de un muchacho con una memoria prodigiosa que podía y quería recordar detalles insignificantes para cualquier otro mortal, a tal punto que reproducir los eventos de un día le tomaba 24 horas. Lo llamativo en Funes es tanto su capacidad para recordar pormenores como su necesidad de hacerlo y su postura tercamente escéptica ante cualquier intento de abstracción. Según Borges, Funes opina que pensar es olvidar diferencias,
generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. En relación con la invasión al campo de la estadística, la reacción de Stigler no deja de ser pasivo-agresiva, como la del cumpleañero, que una vez debajo de la piñata, primero empuja a sus amigos para luego poder quedarse con más caramelos. Actitud esperable de una disciplina histórica que ve amenazada su hegemonía sobre el análisis de datos. Tal fue el revuelo que el director del prestigiosísimo Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard organizó un seminario llamado Funes y Big Data para discutir estas cuestiones de la pertinencia de la estadística a la luz de la potencial invasión de otros practicantes. Por cierto, Funes es Big Data sin estadística. Los datos por sí solos son cacofonía pura. Pero si la estadística y fundamentalmente su enseñanza no es capaz de avenirse a los nuevos tiempos, se quedará como el cumpleañero solitario recogiendo unos pocos caramelos del piso del patio y viendo cómo los otros niños corren a otros cumpleaños. Llueve en todos lados y datos ni hablar. Ahora nos sumergimos en el fragmento da capo. Y dice el autor, algo viejo, algo nuevo y algo prestado, dice una máxima de los casamientos, que se aplica de manera idéntica a la tecnología. En este libro veremos que lo mejor de Big Data aparece cuando confluyen los conocimientos de la tradición de la ciencia con las innovaciones. Este capítulo intentó delimitar el ámbito de acción de tres ideas: Big Data, estadística y aprendizaje automático. Un punto central es que el concepto de Big Data va mucho más allá de lo que su etimología sugiere en relación con el tamaño. New, nuevo, more, más, right, correcto. Data son términos que quizás describan mejor la naturaleza disruptiva del fenómeno. La estadística es la disciplina del aprendizaje a partir de datos, culpable de la mayoría de los avances científicos de los últimos 2 siglos y omnipresente en la vida cotidiana. La nueva ciencia de datos no arregla un problema de la estadística, sino que explota los más recientes avances computacionales para aprovechar la oportunidad única que brinda la irrupción de datos masivos, producto de la interacción con dispositivos interconectados. Dice el autor, hace poco armamos un grupo de estudio virtual para leer un reciente texto de estadística moderna que por su aproximación cae decididamente en el ámbito de la ciencia de datos. El catálogo de disciplinas de las que provienen quienes acudieron a la convocatoria incluye sistemas, biología, economía, estadística, matemática, física, ingeniería, electrónica, mecánica, matemática, física, ingeniería, neurociencias, farmacia, ciencia política, sociología, economía, medicina, urbanismo, periodismo, negocios e historia. Este libro abona la idea de que la nueva ciencia de datos ofrece una oportunidad única de interacción entre disciplinas aparentemente disímiles que tienen en común la necesidad de lidiar con información masiva. A los científicos honestos nos toca desarmar el Boca River de los datos y crear una suerte de Beatles Rolling Stones. Don't let me down. Que contrariamente a lo que muchos creen, eran buenos amigos, se admiraban, compartían la pasión por el blues y el rock de raíces y ajenos a las discusiones de sus fanáticos extremos, crearon música memorable.